Si recuerdan la cita, Mateo 21, del 1 al 11. Una lectura clásica para un domingo como este. Si ya tienen ahí la cita, voy a darle lectura y ustedes pueden seguir el contenido y al terminar de leerla vamos a hacer algunas consideraciones sobre el contenido de esa cita. Dice allí nuestro pasaje: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? Zacarías. No dice aquí la cita, ¿verdad? Pero es el profeta Zacarías. Dice ahí: todo esto se cumplió para que aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaban, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Mis hermanos, esta cita leída tiene que ver con el inicio de la última semana de vida de Cristo en esta tierra. Eso es lo que hace importante este relato. Sí, la última semana de vida de Cristo en esta tierra, y que tradicionalmente se conoce como la Semana Santa, o otros la llaman la Semana Mayor. Es interesante e impresionante ver que al llegar Cristo a las cercanías de la ciudad de Jerusalén, lo hizo caminando. Sí, lo hizo caminando, porque no tenía caballo, ni asno, ni camello. No tenía medio de transporte. ¿Cómo contrasta la sencillez de Cristo en relación con el medio de transporte con el que usa hoy día el supuesto
representante de Cristo, llamado el Papa, quien cuenta con una flotilla de vehículos llamados Papamóvil. Cristo solo tenía como medio de transporte sus pies para ir a los lugares que quería. En cierta ocasión, Cristo dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sí, la vida de Cristo fue sencilla y humilde. La cita bíblica que se ha leído dice que Cristo se encuentra en Betfagé. ¿Saben? El nombre Betfagé significa casa de higos, la cual era un suburbio de la ciudad de Jerusalén en la zona del Monte de los Olivos. Estando Cristo en ese lugar, comisionó a 2 de sus apóstoles que fueran a traer un pollino, esto es un asno, el cual ya previamente había solicitado en calidad de préstamo a su dueño. Es muy probable, hermanos, que el dueño del pollino era discípulo de Cristo. Miren ustedes, en esta acción de prestar el pollino a Cristo de parte de un discípulo, podemos ver la buena disposición de servirle. Esta es una acción que mucho le honra y es un ejemplo digno de ser imitado por parte de quienes nos consideramos discípulos de Cristo. A través de esta acción, Cristo se está preparando para dar lugar a un evento muy especial que tradicionalmente se ha conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Este evento sucedió aproximadamente en el año 33 de nuestra era. A través de este evento, Cristo está dando cumplimiento a una profecía que había sido dada por el profeta Zacarías en el capítulo 9 y versículo 9. Si pueden localizar allí en su Biblia esa cita, sería conveniente porque vamos a hacer referencia a ella, la cual dice lo siguiente. Fíjese lo que dijo el profeta Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es la profecía, hermanos, que Cristo está cumpliendo precisamente ese día. Esta profecía fue dicha 487 años antes que sucedieran. Cristo, para poder cumplir dicha profecía, tuvo que pedir prestado un pollino o asno. Al analizar la profecía del profeta, podemos fácilmente detectar una serie de detalles sumamente importantes, los cuales tuvieron pleno cumplimiento en la entrada de Cristo a Jerusalén. Veamos cuáles son estos detalles. Primero, esta profecía dice que Cristo es rey. Ojo con eso, hermanos. Esta profecía dice que Cristo es rey. Veamos lo que dice el profeta Zacarías. He aquí tu rey vendrá a ti. Aquí se está afirmando que Cristo es rey. Es interesante ver por el relato que hace el evangelista Mateo en el capítulo 2, versículos 1 al 2, que los primeros que reconocieron a Cristo como rey, ¿quiénes fueron? ¿Se acuerdan?
Los primeros que reconocieron a Cristo como Rey. Exactamente. Fueron los magos de Oriente, hermanos. La cita mencionada dice lo siguiente: cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que Cristo, al entrar a Jerusalén montado en un pollino, está cumpliendo lo que había sido profetizado por Dios a través de Zacarías. Además, en la profecía se mencionan 3 características muy importantes de este rey, y las cuales son las siguientes. Observen, hermanos. Se dice que Cristo es un rey justo. Si localizaron la profecía allí de Zacarías, van a darse cuenta que efectivamente así fue. Zacarías 9:9. Allí dice que Cristo es un rey justo. Ser justo significa que actúa con honradez y justicia. Sinónimos de justo son honesto, recto, íntegro. Cuando leemos el relato que los evangelios hacen de la vida de Cristo, cuando estuvo en la tierra, vemos que efectivamente la vida de Cristo fue intachable en cuanto a ser justo. Además, en los evangelios tenemos testimonios que avalan el hecho de que verdaderamente Cristo es justo. Uno de esos testimonios es el de Poncio Pilato, quien expresó lo siguiente cuando juzgó a Cristo. Fíjense lo que dijo Pilato. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo. Fíjense quién lo está diciendo. Pilato. Recordemos que Pilato de ninguna manera era simpatizante de Cristo. Y él está diciendo que es justo. Y vaya que él conocía a las personas, hermanos. Él podía simplemente, al ver a la persona, qué clase era en cuanto a la justicia. Otro testimonio en favor de Cristo como una persona justa es el testimonio del centurión que estuvo a cargo de la crucifixión de Cristo. En Lucas 23:47 dice esto: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Estos son 2 testimonios muy valiosos porque provienen de personas que son completamente imparciales. Sí, Cristo es un rey justo. Alejandro el Grande, un personaje histórico, que a sus muchas buenas cualidades reunía la de su profundo amor a la justicia, fue en cierta ocasión incitado vívidamente por su madre a que condenase a muerte a un hombre que había tenido la desgracia de caer en el desagrado de ella.
habiéndose negado Alejandro a complacerla, ella le dijo: recuerda que soy tu madre y por lo tanto me debes hasta tu misma existencia. Lo sé, contestó Alejandro, pero pídeme otra prueba de mi agradecimiento que no sea el sacrificio del cumplimiento de mis deberes, ni es justo el sacrificio de la vida de un hombre, pues no hay favor recibido por más grande que sea, que obligue a un hombre a cometer injusticias. Qué tremendo, ¿no? La respuesta de Alejandro a su madre. He aquí un hombre que fue poderoso gobernante, que trata de ser justo en sus acciones. Pero además la profecía de Zacarías también dice que Cristo es un rey salvador. Ahí está, hermanos. Cristo es un rey salvador. La palabra salvador, en primera instancia, significa que salva de un mal o de un peligro. Eso es lo que en primera instancia significa la palabra salvador, que salva de un mal o de un peligro. Cabe aquí una pregunta. Sí, cabe aquí una pregunta, y es esta: ¿de qué salva Cristo? Si recordamos lo que Cristo dijo en Mateo 18, versículo 11, ahí leemos esto: porque el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido. De acuerdo con el contexto de esta cita, podemos inferir que la labor de Cristo como Salvador es la de salvar a las personas del mal o peligro del pecado. ¿Cuál es el mal que nos puede causar el pecado? En primer lugar, el pecado destruye la felicidad en esta vida. Créanme, hermanos, que muchas de las desgracias que se padecen en este mundo son por causa del pecado. Sí. En primer lugar, el pecado destruye la felicidad en esta vida, haciéndonos infelices. En segundo lugar, y esto es sumamente terrible, el pecado nos lleva a la condenación eterna en el infierno cuando muramos. Pero además, Cristo como Salvador es el único que nos puede salvar gracias a su muerte en la cruz. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. También Cristo dijo lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, qué tremendas son estas palabras dichas por Cristo. Y ante qué gran responsabilidad nos coloca a ustedes, a mí, a todas las personas. ¿Creemos esto que Cristo dice que es el Salvador? ¿Qué piensa usted? ¿Creemos esas palabras? ¿Creemos que Él es el Salvador y lo reconocemos como tal?
o lo rechazamos. Así que el profeta Zacarías dice, Cristo es el Rey Salvador. Además, la profecía agrega que Cristo es un Rey humilde. La palabra humilde significa que no se cree más que los demás. La humildad es una virtud que consiste en reconocer la propia inferioridad y actúa en conformidad con ese sentimiento. Cristo demostró con acciones bien claras y precisas la humildad. Por ejemplo, dicha humildad la demostró desde el momento que nació en un mesón y fue colocado en un pesebre. Ahí está la humildad, hermanos, de Cristo. El evangelista Lucas, en el capítulo 2, versículo 7, relata este hecho de la siguiente manera. Y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero también Cristo mostró su humildad al formar parte de una familia precisamente humilde, integrada por José, María, sus hermanos y hermanas. También Cristo mostró su humildad en la forma como vivió y con quienes convivió durante su ministerio aquí en la tierra. Vemos también la humildad de Cristo al ser sepultado en un sepulcro prestado. Cristo, hablando de su condición humilde, expresó lo siguiente, allá en Mateo 8:20. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Definitivamente, sí, definitivamente, como dice el profeta, Cristo fue un rey humilde. Miren ustedes, alguien hablando de la humildad de Cristo escribió lo siguiente. Él dice esto. Cuando Cristo estuvo en este mundo, le prestaron el lecho donde reclinaba su cabeza y el asno en el cual hizo su entrada a la ciudad del gran rey. Cuando necesitó pan para alimentar las multitudes y peces que se multiplicara para satisfacer el hambre de la multitud, también le fueron prestados. Cuando necesitó un barco para cruzar hacia la otra orilla del mar, donde debía predicar la sublime nueva de salvación, tuvo que pedirlo prestado. Cuando quiso celebrar la última Pascua con sus discípulos, lo hizo en un aposento prestado. Cuando fueron a envolver su cuerpo para ser colocado en el sepulcro, también fue prestado. Solo una cosa puede decirse que fue suya: la cruz, donde fue ajusticiado por el pecado de los hombres. Mis hermanos, qué importante y qué significativo fue aquel acontecimiento en el cual Cristo hizo su entrada a la ciudad de Jerusalén, aquel domingo de hace casi 2000 años, montado en un pollino, y que hoy precisamente se está recordando en el mundo cristiano. Volviendo a la cita bíblica de Mateo, veamos que a partir del versículo 8 se describen cosas muy importantes en relación con esto. Regresamos ahora a Mateo, hermanos. Mateo 21. ¿Y qué es lo que descubrimos allí? En primer lugar, ¿cuál fue la reacción de la gente de Jerusalén ante la presencia de Cristo montado en un pollino? ¿Cuál fue, hermanos?
según lo que dice ahí el pasaje. Les invito a que examinemos la reacción de la gente a partir del versículo 8. Lo primero que vemos, lo primero que podemos percibir en este relato es que se menciona que aquella multitud era muy numerosa. Según información que existe, sabemos que en esos días estaba próxima la celebración de la fiesta de la Pascua, fiesta judía con la cual los judíos celebraban la liberación de la esclavitud a la que los tenía sometidos los egipcios. Por lo mismo, muchos judíos de diferentes partes del mundo venían a Jerusalén a la celebración de dicha fiesta. Eso explica en parte por qué en ese día había una gran multitud en Jerusalén. Según cálculos que se han hecho, bien documentados, se cree que en esas fechas había en Jerusalén como 2 millones o 2,5 millones de personas, más de las que existen en nuestra ciudad, según el censo de población. Qué interesante, ¿no? Esa era la multitud. Una segunda cosa que percibimos en este relato es que aquellas personas que formaban la multitud realizaron 2 cosas muy importantes. Primero, recibieron a Cristo como Rey, hermanos. Eso es lo que dice ahí Mateo. Recibieron a Cristo como Rey. Eso queda de manifiesto en lo siguiente. Se despojaron de sus mantos y cortaron ramas de los árboles, colocando ambas cosas delante de Cristo al ir avanzando. Con esas acciones lo estaban honrando y a la vez dándole homenaje como Rey. De esa manera querían mostrarle que lo reconocían y lo aceptaban como Rey. Así que recibieron a Cristo como Rey. En segundo lugar, hermanos, lo recibieron como el Mesías que Dios les había prometido. Esto queda de manifiesto por las cosas que gritaban. Ahí lo tienen ustedes, su pasaje. ¿Qué gritaba la gente? ¡Hosana al Hijo de David! Al llamarlo Hijo de David, lo están asociando con la genealogía de David, de donde se decía que el Mesías iba a ser su descendiente. La genealogía que presenta el evangelista Mateo en el capítulo 1 demuestra que Cristo es descendiente de David. En tercer lugar, mis hermanos, gritaron: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esas palabras significan: bendito el que es enviado por Dios para salvar a su pueblo. Bendito el que es enviado con la autoridad de Dios. Eso es lo que significa la expresión o las palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, aquella gran multitud está reconociendo a Cristo como el Mesías que Dios había prometido. Mis hermanos, hemos hecho un repaso de lo que sucedió en la vida de Cristo aquel domingo, antes del domingo de resurrección de la Semana Mayor. Ahora, bien, ¿qué enseñanzas prácticas de carácter espiritual podemos aprender para aplicarlas a nuestra vida? Creo que una buena enseñanza es la siguiente: debemos reconocer a Cristo como nuestro Rey verdadero. Eso es lo que Cristo quiere. Y eso es lo que nos está diciendo al entrar montado en un pollino a Jerusalén. ¿Recuerdan lo que dice el profeta de Zacarías? He aquí tu Rey.
Sí, he aquí tu rey vendrá a ti, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por lo tanto, o por la forma como reaccionó la multitud al ver a Cristo cabalgando en el pollino o asno, reconoció a Cristo como rey. Sí, lo reconoció como rey. Sí, Cristo quiere que lo reconozcamos como rey, pero ¿qué implica reconocerlo como rey? Para la mayoría de la gente del tiempo de Cristo, fíjense ustedes, al reconocer a Cristo como rey, implicaba que estaban dispuestos a aceptarlo como un rey terrenal. Es decir, aceptarían toda su autoridad y poder que él usara en favor de ellos. Ni remotamente habían pensado en que él o que en él el gobierno y reinado espiritual sobre sus vidas. Qué triste, ¿no? Sí, es nuestro rey, pero es nuestro rey para que nos dé. Pero cuando se trata de qué le vamos a dar, allí sí ya la cosa es diferente. Es decir, aceptarían toda su autoridad y poder, insisto, que él usara en favor de ellos. Querían solo los beneficios materiales, pero no querían tener nada que ver con su autoridad sobre sus vidas. Hoy día suele suceder lo mismo con muchos cristianos. Quieren a Cristo como su rey para recibir todos los beneficios que el rey les puede proporcionar, pero no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad hacia el rey. Mis hermanos, hoy domingo, que estamos recordando la entrada de Cristo a Jerusalén en un pollino o asno, y con motivo de lo cual algunos grupos religiosos realizan ceremonias alusivas a esa entrada, tomemos la decisión firme y voluntaria de hacer votos en los cuales nos comprometemos a dar a Cristo en nuestra vida el lugar de que sea el Rey. ¿Les gustaría hacer ese compromiso voluntariamente entre Cristo y usted? ¿Qué le parece? Repito, ¿les gustaría hacer ese compromiso voluntariamente entre Cristo y usted? Medítelo y tome una decisión en favor de Cristo. Miren ustedes, existe un relato muy conmovedor e inspirador de un cristiano romano del primer siglo llamado Flavio, que vivía en la ciudad de Roma y que se había convertido a Cristo. Él pertenecía a la guardia pretoriana, que estaba formado por la élite del ejército romano al servicio del emperador. Al convertirse a Cristo, se vio en el dilema de ser leal a Cristo como su rey o al emperador, el cual se consideraba como un dios. Después de estar considerando este dilema en el cual se encontraba, finalmente decidió renunciar al ejército por lealtad a su rey Cristo. Cuando sus superiores se dieron cuenta que Flavio había renunciado al ejército por su lealtad a Cristo como rey, le dijeron que su lealtad debería ser al emperador y que era considerado como Dios y no a Cristo. Flavio les dijo que para él solo Cristo era su rey y de ninguna manera reconocería al emperador
como su Rey y Dios. Flavio fue llevado a la prisión y sometido a tormentos a fin de hacerlo claudicar de su fe en Cristo. Sin embargo, Claudio no claudicó y finalmente fue ejecutado. De esa manera pasó a formar parte del ejército de los soldados de Cristo que han muerto honrándolo como Rey. Hermanos, ¿les gustaría hacer el compromiso voluntario con Cristo de que va a ser nuestro Rey? Vamos a orar. Padre, aquí estamos yendo a ti, habiendo meditado en tu palabra y habiendo tocado este asunto tan importante que Cristo es Rey. Ayúdanos, Señor, para entender que efectivamente Cristo es Rey. Y ese fue uno de los mensajes que Él se propuso dar cuando entró hace casi 2000 años a la ciudad de Jerusalén. Quiso que supiéramos que Él es el Rey de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para contagiarnos de esa verdad y que nos propongamos cada uno voluntariamente a hacer de Cristo nuestro Rey, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hay un canto, mis hermanos, que vamos a entonar y les invito a ponerse en pies.
Bien, hermanos, así como estamos de pie, vamos a ser despedidos en oración. Después de la oración, vamos a darle un tiempo a nuestro pastor. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de poder alimentarnos, Señor, espiritualmente, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que estés con nosotros, Señor, durante esta semana que está iniciando. Y Padre, que podamos cada uno de nosotros buscar la manera de agradarte en todas nuestras acciones, Señor. En todo lo que hagamos, te tengamos siempre presente, Señor. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.